Buenas noches. Aumentan los problemas en los hospitales y centros de salud aragoneses. Las restricciones de compra de material dificultan la asistencia, según denuncian sanitarios y profesionales médicos. Analizaremos con nuestros invitados esta situación y si perjudica la calidad de la sanidad aragonesa. Y hablaremos además del sector eléctrico y de la incertidumbre que se ha creado tras la anulación de la subasta y la fijación de una tarifa para el primer trimestre de 2014 por parte del Gobierno. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Bienvenidos a los tres y feliz año nuevo. Feliz año. Vamos a comenzar este debate, vamos a hablar de ese primer tema que presentábamos, la asistencia sanitaria. Según denuncian los profesionales sanitarios, las restricciones para la compra de material en algunos hospitales y en los centros de salud está poniendo en dificultad la atención sanitaria en algunas áreas a los pacientes. La DGA, por su parte, dice que esta escasez no es real, es falsa esta denuncia, esta escasez que denuncian los profesionales sanitarios. Pero esta alarma que se ha creado, este problema, si realmente existiese, preocupa a la población. Es una situación que realmente preocupa. ¿Existe, Patricia, realmente esta escasez? ¿Es una denuncia que no es real? ¿Está en peligro la calidad, que es lo que realmente los ciudadanos se preguntan? Hombre, la realidad para empezar es que lleva cerrado lo que es el gestor de compras y el gestor que permite solicitar pedidos y que permite también el tener las compras. Lleva cerrado desde principios de diciembre, de hecho se denunció ya desde a principios de diciembre, se desbloqueó en parte, pero esa es la primera realidad. La segunda, yo creo que lo que denota claramente esta medida es que hay una nefasta gestión por parte de la Consejería. El señor Oliván es una más de las diferentes actuaciones y medidas que está cometiendo en el Departamento de Sanidad. Yo creo que es una nefasta gestión porque al final lo que estamos viendo es que hay una falta de planificación absoluta. Es una realidad que en estos momentos empieza a haber escasez de determinados materiales, como es el caso de yesos, de jeringuillas, de pañales, y que, por lo tanto, afectan directamente a lo que es la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria. Estas son esas medidas que se suelen utilizar, ese eufemismo de la reordenación, de la reorganización, el intento del ahorro, y lo que estamos hablando al final son de esos recortes. Y estos recortes, que lo hemos denunciado, desde luego Izquierda Unida lo lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo, son recortes que luego afectan directamente a la prestación sanitaria y por lo tanto afectan al derecho fundamental al acceso a la salud y por lo tanto afectan a la calidad que los usuarios y las usuarias del Servicio Aragonés de Salud tienen en estos momentos. Es decir, que la denuncia viene de los diferentes hospitales, de diferentes centros de salud. Es una denuncia que están haciendo los propios profesionales, los propios usuarios, incluso familiares de muchos de los usuarios. En el caso, por ejemplo, de los pañales, han tenido que ir a comprarlos porque en ese momento no podían dárselos. Están los sindicatos de enfermería también denunciando la situación. Yo creo que denota una falta de insensibilidad absoluta por parte del Departamento, que una vez más lo que está haciendo es priorizar, porque ya se anunció que hasta mediados de enero no se tenía la intención de reabrir lo que era el gestor, que se llama el SERPA, no se quería reabrir porque al final lo que estamos hablando es esos criterios económicos que tanto le gustan al señor Oliván, que al final, claro, repercuten si solo se aplica el criterio económico, los criterios económicos para poder gestionar la sanidad en Aragón, dejamos fuera lo que es la rentabilidad social y sobre todo el acceso a la sanidad como un derecho fundamental, ocurren este tipo de cuestiones. Y al final lo que se estaba primando es que como el déficit se está disparando, ya se dicen las cifras que es posible que no se vaya a cumplir ese déficit, el objetivo de déficit para el año pasado, el 2013, que como sabrán todos los televidentes era el 1,3% y estábamos ya en el 1,7%, bueno, pues se da una orden desde Hacienda, desde Intervención, en el que se rompe en seco lo que es la entrada de material y claro, luego tienes que empezar a funcionar con el stock y el estocaje que tienes es un stock muy concreto que conforme van pasando los días, pues al final lo que puede llegar a dar lugar es este desabastecimiento que yo creo que además crea determinada alarma también a los propios usuarios, el pensar que en estos momentos no hay el material suficiente para poder atenderlos, ¿no? Rosa, ¿peligra esta situación que nos ha planteado Patricia? ¿Hace pensar que puede peligrar la calidad de la sanidad? Bueno, ha dicho tantas cosas Patricia que ciertamente yo no sé si son ciertas o no, no las pongo en duda, pero has hablado de datos objetivos como el cierre del gestor de stock en el mes de diciembre, etcétera, etcétera. A ver, no quiero poner en duda tus palabras en absoluto, porque desconozco este dato. Sería grave que eso hubiera sucedido.
Y digo que sería grave porque si hay una coincidencia absoluta entre la ciudadanía aragonesa es que nos sentimos orgullosos de la sanidad aragonesa. Es una de las que mejor valoración tiene a nivel nacional y yo creo que hay un cierto nivel de consenso en este sentido. Por lo tanto, primero, orgullo del sistema sanitario que tenemos en Aragón, que nos ha costado mucho sacrificio a todos los aragoneses. Segundo, se ha hecho un esfuerzo presupuestario enorme en todos los ejercicios precisamente para mantener la calidad en la sanidad y se ha hecho un esfuerzo presupuestario enorme en los ejercicios pasados y en este para mantener el nivel de gasto en sanidad, lo cual nos ha obligado a sacrificar otras partidas que también eran importantes, pero no la sanitaria. Entonces, yo como primera valoración lo que quiero decir es que si fuera cierto esto, bien fuera por un fallo, aunque fuera puntual, de coordinación interdepartamental o un fallo de gestión, ya me parecería grave, porque efectivamente cualquier cosa que pudiera afectar a la calidad del servicio sanitario y del sistema en conjunto, primero iría contra las políticas que se han aprobado en el Parlamento aragonés y por el Gobierno de Aragón, y segundo, no estarían justificadas ni desde el punto de vista de la eficiencia del gasto ni desde ningún punto de vista. Insisto, aunque fuera un fallo concreto de coordinación, un fallo puntual porque no se haya producido un aprovisionamiento suficiente del nivel de stock, etcétera. Lo cierto es que yo, al nivel de datos que ha dado Patricia, no conozco el tema, pero sí que he hecho mi particular encuesta esta mañana entre amigos que prestan servicios en distintos hospitales y me han dicho que de forma generalizada esto no se ha producido, que ha podido haber algún asunto puntual que ni siquiera entienden a qué ha podido responder, pero que han sido casos muy puntuales. Pero insisto, no tengo el nivel de conocimiento sobre el cierre del sistema. Me parecería muy grave si se hubiera producido. En todo caso, reiterar que desde las políticas dotadas por el Gobierno y por las Cortes de Aragón ha habido un esfuerzo enorme y se ha hecho un esfuerzo enorme por priorizar el gasto en sanidad y por mantener la calidad del sistema sanitario aragonés. Pepe. A ver, yo coincido con Rosa en el aspecto de que tenemos que valorar que la sanidad de nuestra comunidad es una de las mejores valoradas de todo el país y a la vez el país, como sabemos, la sanidad está muy bien valorada. Lo que pasa es que cuando hablamos del deterioro de la calidad, no solamente habría que mirar este hecho puntual de la falta de determinados artículos, determinados temas, que yo creo que sí se ha podido producir. Quiero decir, Patricia lo ha explicado muy bien, y es una cosa que tiene su cierta lógica, que a finales de año se cierra un poco, vamos a decirlo de esta manera, el grifo de las compras, para con eso poder presentar un balance quizá más saneado. No lo sé, es posible. Lo que desde luego no debería pasar nunca es que alguien haga esto sin tener en cuenta el stock de seguridad que se podría romper en un momento, además, en el que, como todos sabemos, bueno, la media del año no sirve mucho para esta época en la que hay más gripes, más no sé qué, decir, entonces yo quiero entender de que este problema ha sido un tema completamente circunstancial de los días en los que estamos, y que en estos primeros días de enero la cosa se pondrá en marcha y ya está. Se cierran los ejercicios presupuestarios siempre a finales a veces hasta en octubre, en noviembre, en diciembre, y jamás en la vida se ha producido un hecho de las circunstancias que se está comentando ahora. Yo, por lo tanto, desde luego, para empezar, lo pongo en duda, porque no creo que se pueda producir ni por el cierre de un ejercicio, ni es verdad que por el motivo de la realización de balances, etcétera, etcétera, por cuestiones lógicas y normales se produce una ralentización de las... Pero sería una responsabilidad que yo no acepto que se pueda intervenir tampoco ni de un político ni de un gestor. Pero la duda, Rosa, y perdonadme, es si se ha producido el cierre o no. Porque si se ha producido el cierre, desde luego suponiendo que se hubiera producido el cierre, yo coincido contigo que tampoco lo sé. No lo sé. Patricia, suponiendo que se hubiera producido el cierre, es decir, está claro que era por esos
motivos. No puede, Patricia no quería intervenir en este asunto un par de también. aportaciones, es decir, que se ha cerrado el servidor no es algo que diga Patricia Luquín de Izquierda Unida, se ha cerrado, quiero decir que se ha bloqueado, que el propio departamento ha reconocido que se ha bloqueado y se bloqueó. El 5 de diciembre se bloqueó el SERPA, que es el servidor, que es el servicio que permite no solo la entrada de pedidos, sino el solicitar las compras. Eso se hizo así y se explicó además que venía desde intervención para poderlo hacerlo. Yo eso no lo pongo en duda, igual que el cierre de los ejercicios todos los años. No, claro, el problema de este cierre es que se hace sin avisar, pero sin una previsión de stock suficiente. De lo que estoy hablando, claro, sería de lo que estamos hablando y que es como he empezado, que además quería por eso matizar un par de cuestiones que de lo que habéis intervenido. Primero, de lo que estamos hablando es de esa mala gestión y la mala planificación. Si es que aquí hay un problema de mala planificación, independientemente de que yo esté en contra, además de que se pueda cerrar el servidor de compras, y no se pueda permitir, hay una mala planificación por parte del departamento en esta cuestión y en muchas otras cuestiones, que es lo que nosotros desde luego llevamos denunciando desde hace tiempo. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 2013 la comunidad autónoma que menos invirtió en sanidad después de Murcia fue la aragonesa. Por lo tanto, incluso con esos esfuerzos que decía Rosa, no es verdad. La segunda comunidad que menos invertimos en sanidad fue la comunidad autónoma de Aragón. Patricia, y la renta, y en estos momentos, me refiero, porque decir que ese tipo de cuestiones, que cuando se pone encima que con menos se puede hacer más, no, con menos se hace menos y peor. Y en este caso los recortes acaban afectando en algo que creemos que es tan fundamental, y sé que estáis de acuerdo también conmigo, en algo tan sumamente fundamental y esencial como es el derecho a la prestación de la asistencia sanitaria. Rosa, y en este momento yo creo Pepe, que por eso digo que de lo que estamos hablando es, además de una mala gestión y de una falta de planificación absoluta, incluso en algo tan sumamente básico como el tener material necesario e imprescindible para hacer una cura en urgencias, para tener yesos, esparadrapos o pañales. Yo insisto en el planteamiento de que de haberse producido esto sería una responsabilidad que atribuiría más a un problema de gestión ordinaria, que es gravísimo, que no desde luego una cuestión de planificación política, porque, insisto, es que los presupuestos de la comunidad autónoma año tras año priorizan el gasto sanitario. Dices tú, ¿hay menos inversión? No, es que si coges el presupuesto porcentualmente, la parte que se destina a sanidad crece en Aragón año tras año, Patricia, y esa es la realidad. Otra cosa es que, desgraciadamente, como consecuencia de la situación que hemos vivido, hayan caído todas las inversiones en todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también en Aragón, como consecuencia del bajo nivel de ingresos que hemos tenido, que esa sería otra cuestión. Pero, desde luego, no vamos a aceptar el planteamiento de que en Aragón se está desinvirtiendo en sanidad o se está realizando una menor inversión en sanidad, porque ya están los presupuestos generales del Estado. Y yo solo dos cosas para terminar esto, que deberíamos también reconocer otras cosas, es decir, que este año se han hecho más intervenciones quirúrgicas que en el 2012, a pesar de que los recortes han sido los que han sido, según he leído en las estadísticas, que bueno, se ha invertido lo que se ha podido invertir, pero se han invertido en aparatos, en tecnología, se han invertido por encima de los 3 millones de euros. Las listas de espera están disparadas. A lo largo de los últimos 20 años no hemos tenido unas listas de espera. Pero perdóname, sí hay cosas positivas y hay cosas negativas. Que se ha implantado en el territorio aragonés el 100%, en el 100% del territorio la receta electrónica, que el 93% de las personas a las que se les ha consultado dicen que están satisfechos con la, esa es la realidad. con la evolución de la sanidad en Aragón, y que el 80%, son datos estadísticos, que el 80% manifiesta que también están de acuerdo con los temas de urgencia. Los datos de los que se hace referencia en la encuesta hacen referencia al 2011 y estamos en el 2013, por lo tanto, claro, que el deterioro del 2011 al 2013 ha sido brutal. Que evidentemente a nadie se le puede ocultar que si reducimos la inversión, es decir, si tenemos recortes, por algún sitio tenemos que... Bueno, de todas formas, esperemos que esta situación se subsane y haya material suficiente en todos los centros, ¿no? Yo creo que Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de otro sector, el sector eléctrico, por esa incertidumbre que se ha generado al anularse la subasta por parte del gobierno español y también por la fijación de una nueva tarifa para el primer trimestre de este 2014. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que no hubo manipulación en esta subasta, aunque sí dice hubo unas circunstancias atípicas. Bueno, es un tema complicado, una situación difícil a veces de comprender lo que está pasando en el sector eléctrico. ¿Qué consecuencias puede tener que este informe de esta comisión diga que no ha habido manipulación? Porque se habla de que al final sí que puede subir la
la tarifa. Hombre, tú si quieres Pepe. No, Pepe, que le gusta. Me da igual, quiero decir. Bueno, yo no sé, quiero decir, yo es que el problema del sector eléctrico, que no es eléctrico, sino energético, quiero decir, hay que poner un concepto, no es un tema de ahora como consecuencia de la crisis, ni de estos últimos 5 años, ni 7, ni 8, es un problema que además yo creo que en esta mesa ha salido muchas veces, y yo insisto en él siempre, es un problema que tiene décadas ya en este país nuestro aquí. Bueno, y lo tengo que decir, es decir, a pesar de que a quien le pueda pensar que no estoy acertado, nos rasgamos las vestiduras con el tema de las energías nucleares, nos rasgamos las vestiduras con un montón de cosas, y lo cierto es que estamos pagando la energía eléctrica entre un 30 y un 40% más caros que los alemanes, por ejemplo, y que Francia. Entonces, claro, si nuestras empresas tienen que competir en un mercado global y mundial con ese hándicap, con el peso tan importante que tiene la energía eléctrica sobre los costos, pues ahí andamos. Por otra parte, están ahí las compañías eléctricas, que un monopolio no es, pero un oligopolio yo diría que casi sí. Y bueno, bien, de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, bien, vale, no se han puesto de acuerdo. Pero hombre, a mí me escamó mucho cuando se celebra la subasta esa famosa y dice, bueno, pues tenemos que subir el 11%, todo el mundo escandalizado, y bueno, y al final creo que ha cerrado el gobierno con un 1,4% para el primer trimestre, ¿no? Pero que no se va a quedar ahí, o sea que evidentemente es para estar preocupado por el tema de la energía eléctrica, no solamente eléctrica, sino para el tema de la energía en general. Sí, yo creo que hay varios datos objetivos en los últimos años, que cada vez la electricidad es más cara para los ciudadanos y más cara para las industrias. En este país cada vez es más cara, casi un 60% pagamos más de luz, tanto lo que somos los ciudadanos como también las industrias, con lo que significa además del encarecimiento. Esa es una realidad, y conforme más pagamos, cada vez tenemos más déficit, o cada vez se tiene más déficit con las compañías eléctricas. Yo estoy de acuerdo con Pepe en que efectivamente esto no es un problema que viene de ahora ni con la crisis, pero sí que se ha ido agravando. Lo que pasa que cuando habla Pepe de Alemania, por ejemplo, no dice que algo que es fundamental y que desde luego yo defiendo, es que el sector estratégico, que es un sector estratégico, es el de la energía y la electricidad, es un sector que tiene control público, es público en Alemania, cosa que en España se abre esa veda cuando se privatiza. Y en Alemania, cuando nosotros decimos que es importante la necesidad, nosotros seguimos defendiendo la necesidad de una auditoría del déficit tarifario para ver exactamente cuál es ese déficit tarifario, y por otro lado, la necesidad de que esos sectores estratégicos, que uno de ellos es la energía y es la electricidad, es que tengan control público y que sean públicos, porque en Alemania es así. Porque si no, pasa lo que está pasando en estos momentos. Es un lobby absoluto el de las compañías eléctricas, absoluto. Creemos que hay que trabajar hacia otro modelo de energía y tener mucho más eficiente, más transparente, pero luego además aquí hay un agravante, hay un componente político importantísimo. Lo de las puertas giratorias que se suele hablar en el caso del sector energético en este país es sangrante, y lo podemos decir de las dos fuerzas mayoritarias, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Vemos gente que ha estado en altos cargos, presidentes de gobierno o ministros, que cuando han salido de sus respectivos puestos están ahora en altos cargos en empresas energéticas. Por lo tanto, por un lado se privatizó todo el sector eléctrico. Por otro lado, tenemos la famosa puerta giratoria, que debería estar absolutamente prohibida, en la que altos cargos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han estado en los gobiernos, ahora forman parte de esos consejos asesores de estas compañías eléctricas, y al final de lo que estamos hablando es cómo está repercutiendo de una forma dramática, que luego, si podemos en otra tanda, me gustaría hablar del caso de la pobreza energética en estos momentos, de muchísimos hogares que no pueden encender la luz, que no pueden pagar la luz, y vemos como disparándose con una falta de control público absoluto, porque se ha quedado demostrado con el ministro Soria en estos momentos, se ha quedado prácticamente desautorizado cuando él dice que ha habido una manipulación. Ahora el informe dice que no ha habido, pero que ha pasado algo raro, en el que vemos que estamos en manos de las eléctricas, sube la electricidad, pero la deuda que se sigue teniendo con las eléctricas cada vez es mayor. Yo creo que este espectáculo, por definirlo de alguna manera, que se ha producido en los últimos días, que si lo anulamos, que si no lo anulamos, que si fijamos el incremento recién hecha una reforma energética sobre la subasta, que ahora no, que ahora sí, al final es esto de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y el verdadero problema que tenemos, que es el bosque, es que no se ha resuelto bajo el mandato de ningún gobierno el grave problema de la política energética que tiene este país. Y es muy grave porque afecta por igual a todo el mundo. Afecta a los ciudadanos, que lo citaba ahora Patricia,
hay muchísimos hogares, cuando hablamos de la pobreza energética, es que hay gente que no puede encender la estufa, niños que no pueden encender los plexos para estudiar. Entonces, afecta a los consumidores, al consumidor doméstico, a los hogares, y afecta a las empresas que no pueden competir. Daba un dato clarísimo Pepe, del 30 al 40%. A mí hay empresas concretas que con las últimas reformas me decían, a ver, nosotros, lo decía Antonio Cobo muy bien hace unos meses, todo el sacrificio que estamos haciendo los ciudadanos españoles para salir de la crisis a través de unas medidas que socialmente están teniendo un coste personal y social grande, se pierde por este lado. Es decir, lo que se ahorra por un lado, lo decía Antonio Cobo en referencia al ahorro de costes salariales debido al esfuerzo que habían hecho los trabajadores de General Motors, se pierde por el coste de la energía. Este es un caso que afecta por igual a todos los sectores, los que tienen mayor consumo de energía como materia prima, muchísimo más todavía, ¿no? Entonces, este es un problema que tendríamos que haber resuelto hace mucho tiempo. Ha faltado estrategia en materia energética y falta un gran consenso. Este es uno de los temas, cuando hablamos de la educación, del modelo de Estado, es uno de los temas que requeriría un gran consenso y requeriría una estrategia muy a largo plazo, porque no hay más que recordar con la fotovoltaica, no hay más que recordar a Sebastián, que fue quien estableció las primas a las fotovoltaicas a 25 años, todo el mundo a invertir en fotovoltaica, inversores pequeños, privados, que invirtieron en fotovoltaica y luego de repente te quitan las primas retroactivamente. El Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, se niega. Llega el gobierno y se establece un mecanismo muy parecido al que había previsto el Partido Socialista. Claro, yo creo que en definitiva, son ocurrencias, tenemos vaivenes en esta materia. Entonces, hay que definir bien en qué porcentaje queremos que haya una aportación de las renovables, del carbón, ¿qué hace falta para que se pongan de acuerdo, para que exista ese consenso? Pues voluntad, y el control, voluntad y un poco de sentido común. Y el control público, Rosa, porque es lo que permite, como ha permitido en otros países, que cuando miramos hacia Alemania para otras cuestiones, en estas también podríamos aprender, porque estos sectores estratégicos, al final, si no los tienes desde el control público, desde lo que es el sector público, y los controlas desde el gobierno, estás luego vendido. Si el problema que tiene ahora el gobierno del Partido Popular, como lo ha tenido el gobierno del Partido Socialista, una vez que se liberaliza el sector, es que al final estás atado de pies y manos, y por eso se pueden permitir el lujo de ponerse de acuerdo las principales compañías para subirte el 11,2 o luego estarte haciendo, pues bueno, intentar que intentar chantajear, por decirlo de alguna manera, en algo tan fundamental como es, en este caso, poder tener músicas en tu casa o en la industria. Decir que es un segundo que para este tema, muy bien, Rosa, tenemos que empezar de una vez, pero cualquier decisión que se tome va a tardar muchos años en tener un reflejo, o sea, que si empezamos pronto o perdemos el tren. Empecemos por la auditoría del déficit tarifario para ver cuál es lo que se tiene que asumir y no, y posiblemente para el control público de los sectores estratégicos. Esperemos también que haya más voluntad y más consensos en este punto también, ¿verdad? Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, se nos ha acabado el tiempo. A ustedes también les deseo que pasen una feliz noche y volvemos la semana que viene. Adiós.